Shalom. Comenzamos entonces con el estudio de la primera aliyá de la parashá Vayejí, que significa y vivió. Esta parashá se encuentra en Bereshit, capítulo 27, del versículo 28 al 31, y también del capítulo 48 al versículo 9. Entonces ya estamos estudiando la última parashá del libro de Bereshit y vamos a dar un pequeño resumen con respecto a esta primera aliyá. Vamos a ver que Jacob vive en la tierra de Egipto 17 años y así llega a tener 147 años. Antes de morir, llama a su hijo Joseph y le pide que haga un juramento para que no lo sepulte en Egipto, sino en el sepulcro de sus padres. Joseph lo jura, entonces Israel se inclina en la cabeza de su cama. Luego Jacob se enferma y cuando Joseph se entera de ello, toma a sus dos hijos, a Manashe y Efraín, y se presenta ante su padre. Israel hace un esfuerzo para levantarse y sentarse en la cama. Jacob dice a Joseph que el Shaddai se le apareció en luz y le bendijo y prometió hacerle una multitud de pueblos y sus descendientes heredarán la tierra de Israel como posesión perpetua. Los dos hijos de Joseph que han nacido en Egipto antes de la llegada de Jacob, ahora serán adoptados como hijos de Israel, para estar en el mismo nivel que Rubén y Shimón. El resto de los hijos de Joseph serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Rachel se le murió en el camino a Betlehem y fue sepultada allí. Cuando Israel ve a los hijos de Joseph, dice, ¿quiénes son estos? Joseph responde, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y Jacob contesta, acércalos para que yo los bendiga. Entonces, en esta primera línea vamos a ver 4 temas. El primer punto, vamos a ver el juramento de Joseph a su padre Jacob, que está en los pasuk 29-31. El segundo punto, Joseph trae a sus hijos Manashe y Efraín, que está en el capítulo 48, versículo 2. El tercer punto, vamos a hablar acerca de la adopción de los hijos de Joseph, que está en el pasuk 5 y 6. Y por último, la petición y queja de Joseph, que está en el pasuk 7 y 9. Génesis 47-28 dice, y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Entonces aquí nos está diciendo que vivió Jacob, ¿verdad? 17 años en Egipto. Y vamos a ver que la palabra Vallejí, que significa vivió, si lo desglosamos en la gematría, tiene un valor de 34. También estos 17 años hacen alusión a los 17 años que Jacob vivió con Joseph hasta cuando lo vendieron sus hermanos y los 17 años que Joseph vivió por Jacob en la tierra de Egipto. También nos muestra que los 147 años que nos muestra acá la Liyá o la palabra del Eterno, si desglosamos el 1, el 4 y el 7, vemos los siguientes significados. El 1 habla acerca de la unidad con el Eterno, el 4 que dice que es puerta, es Shabbat, es descanso, y por último el número 7 es plenitud del alma. Después de varios años de penuria, Jacob pasó sus últimos 17 años en Egipto feliz y en paz. Este es un comentario que nos dan algunos sabios y que tiene también un significado, porque también recordemos que Jacob baja a la tierra de Egipto buscando el alimento a causa de la hambruna y por lo tanto Egipto, que sin duda era en ese tiempo un lugar de provisión, también tiene un significado de quebrantamiento. Nos da a entender de que cuando Jacob, por la palabra que nos dice, vivió un duelo muy prolongado por más de 20 años. Entonces, cuando él baja a Egipto y se encuentra nuevamente con su hijo Joseph, dice que en él se produjo un rompimiento de aquel dolor, de aquel duelo, de aquel sufrimiento que él tenía
por la noticia de la muerte de su hijo Joseph. Por lo tanto, es aquí donde él puede hacer esta transformación y puede vivir feliz y en paz. Por eso nos dice el Midrash que los últimos 17 años de Jacob, que también está relacionada con la palabra Tov, que es bueno, son calificados por la Torá como años de vida, pues el Ruach HaKodesh, el don profético, lo acompañó. Hashem lo compensó de esta forma por los 17 años que había estado de duelo por Joseph. A Jacob se le aplica el dicho, todo está bien si termina bien. Capítulo 47, versículos 29 y 30. Cuando a Israel se acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Bueno, aquí ya nos estamos encontrando con un Jacob más debilitado, ya estaba mucho más entrado en años y ya se le estaba acercando el tiempo de la partida de esta tierra. Por lo tanto, aquí vemos que tiene un encuentro privado con su hijo José o Joseph y en él le hace una petición. Recordemos que tanto Jacob como José, ellos eran entendidos de Torá, sobre todo Jacob que vivió un tiempo con su abuelo Abraham y que también cuando se produce la huida de Esab, estuvo 14 años en la escuela de Eber. Por lo tanto, tenía un completo conocimiento de la Torá. Y es aquí que le está pidiendo que no lo entierre en Egipto. Tenía el antecedente de que su abuelo Abraham había comprado la cueva de Macpela y su campo, y eso lo habíamos estudiado en la Parashá Jaizara. Por lo tanto, esta petición llama la atención de por qué tampoco se lo pide a sus otros hijos, sino que hay un motivo bastante especial. Bueno, ya Jacob se encontró con su hijo, ya hecho todo un hombre maduro que tenía una posición de privilegio en la tierra de Egipto. Era el segundo hombre después de Faraón al mando de la nación y por lo tanto habían dos puntos bien interesantes de por qué le hace esta solicitud a su hijo Joseph. Primero, como decíamos, tenía conocimiento de la Torá, sabía de que Hashem del Todopoderoso, y el segundo punto es que él también conocía todas las leyes y los reglamentos de Egipto. Y solamente José en esa posición era quien podría solicitarle a Faraón que le diera el permiso correspondiente para que llevara su resto a la tierra de Israel. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Entonces ya había un lugar especificado para la sepultura de los patriarcas. Israel había aprendido la importancia de jurar por la señal del pacto de circuncisión, la Brit Milá, de su abuelo Abraham, que eso está en Génesis 24:2. En el primer caso se trata de conseguir una novia para el hijo de la promesa, en este caso Isaac, y en el segundo caso se trata de la importancia de no sepultar a Israel en Egipto. Estos dos hechos tienen una importancia vital para el cumplimiento del plan de salvación del Eterno. ¿Por qué era tan importante que Israel no fuera enterrado en Egipto, sino en la tierra de la promesa? Aquí en Midrash nos encontré cuatro razones y vamos a ir viendo cuáles son unas de ellas. Primero era mostrar que la tierra del pueblo de Israel no es Egipto. Recordemos que la promesa para el pueblo era justamente la tierra prometida. Evitar que los hijos de Israel vuelvan a Egipto para visitar la tumba del patriarca. Jacob también tenía esa preocupación de que si su cuerpo quedaba allá, los visitantes podrían permanecer un tiempo mucho más prolongado y quizás hasta permanecer en la tierra de Egipto. Evitar que los egipcios cometieran idolatría al patriarca y lo proclamaran divino, y estar en la tierra de Israel cuando llegue la resurrección con la venida del Mesías. Aquí encontramos estos motivos muy importantes que tenía Jacob y por lo tanto, aunque él tenía la certeza de que él no iba a ser enterrado, era necesario que José le diera este juramento. ¿Por qué? Porque en la parashá anterior, cuando vimos que en el capítulo 46, versículos 3 al 4,
dice que Jacob, antes de bajar a la tierra de Egipto, va hacia Beerseba y le ofreció un sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y dice que en la noche tuvo una visión cuando Dios se le aparece y le dice que no tema, que baje a Egipto y que él lo iba a acompañar. Por lo tanto, y le dice que yo haré de ti una nación grande y descenderé contigo. Y también dice, haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Por lo tanto, él tenía toda esa certeza de que sí iba a retornar a Israel. El otro punto también, la motivación que tenía Jacob era enseñar a sus hijos que Egipto no era su verdadero hogar y que ellos debían ser fieles a la tierra de Israel, donde sus santos ancestros habían sido enterrados allí. Esto lo dice el rabino Hitchet. Jacob sabía que los egipcios considerarían que el entierro en Israel era un acto desleal y una señal de que los judíos no se habían asimilado a la cultura egipcia. Por lo tanto, ahí es donde José tiene que jurar y así más adelante iba a solicitar la autorización de Faraón. Génesis 48:1. Y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Aquí interesante también que el Midrash nos dice que la persona que le da aviso a José que su padre está enfermo es justamente Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín pasaba mucho tiempo con su abuelo Jacob y según el Netzif, él dice que Efraín era un sabio en Torá y era muy apegado a Hashem. Por lo tanto, Efraín pasaba mucho tiempo con su abuelo Jacob. También es interesante ver la intervención que tiene la esposa de Joseph, Onat, que le da un consejo de que lleve a sus hijos para que ellos también puedan recibir la bendición de parte de Jacob. Y también vemos que José tenía dos temas con su padre. Primero, cuando lleva a sus hijos, era para solicitarle que incluya a sus hijos Manashe y Efraín entre las tribus, y el otro punto para expresar su protesta porque la madre de José, Raquel, había sido enterrada fuera de la cueva de Maspela. Ese punto lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando se le avisó a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Entonces Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posición perpetua. Bueno, aquí ya estamos viendo que este momento representa el final de la era mesiánica, cuando Israel pasará por la gran tribulación. Durante este tiempo serán añadidos nuevos hijos a Israel que nacieron de madres no judías. En ese momento de gran tribulación para Jacob viene Joseph. De la misma manera, Israel será levantado con la revelación del Mesías, hijo de Joseph. Me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Este texto en Génesis 35:11 también dice lo siguiente. También le dijo Dios, yo soy el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La expresión multitud de naciones en hebreo es Melo Agoim, que significa multitud de naciones gentiles. Una nación es una referencia a Benjamín, que iba a nacer de Rachel. Pero como se le murió Rachel, ella no podía tener más hijos de ella, la manera de poder cumplir la segunda parte de la orden divina acerca de la multitud de naciones era adoptar a los dos hijos de Joseph. Sabido esto, entendemos por qué entonces la primogenitura fue dada a José, extendiéndose a sus dos hijos, Manasés y Efraín, e invirtiendo el orden a Efraín por primogénito. Versículo 5. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos como son Rubén y Simeón.
Los dos hijos de José representan, como hemos dicho antes, los hijos espirituales del Mesías Yeshua, que han nacido de entre los gentiles durante los 2000 años de era mesiánica, desde su resurrección hasta ahora. Los hijos de José nacieron en el mundo gentil por una madre no israelita. Durante el momento de enfermedad, Jacob los adopta como sus propios hijos, con los mismos derechos que Rubén y Simón. Un primogénito recibe tres cosas. Vamos a ver que ellos reciben primero la porción doble de la herencia, la cual fue dada a la tribu de Joseph, el sacerdocio, el cual fue dado a la tribu de Leví, y el derecho de gobernar, el cual fue dado a la tribu de Yehudá. La primogenitura de la doble porción fue dada a los hijos de Joseph, según Crónicas 5, 1, 2, debido a que dice la palabra que los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Por lo tanto, estos dos hijos también cada uno una heredad propia en la tierra de la promesa. José recibe en sus hijos la doble porción que corresponde a la primogenitura. Perdón. Algo pasó acá. Vamos a ver entonces ahora acerca de la adopción de los hijos de José. Una de las primeras mitzvot que aparece en la Torá en Pru Urebu, crecer y fructificados. Crear una familia y tener descendencia es visto como un ideal en la tradición rabínica. Cuando comprendemos que es tan importante la bendición de un patriarca sobre sus hijos, podemos comprender la bendición de Jacob sobre Efraín y sobre el resto de sus hijos. La primogenitura en el contexto bíblico es quien continúa con la promesa dada a Abraham, ya que el primogénito es el encargado de transmitir la palabra y cuidar de la familia. En Exib, en Lutania 19, nos habla que, y dice que es el primero de los comentaristas modernos, nos dice que bien, Jacob tenía muchos nietos, ninguno eran tan especiales como Efraín y Manasés. José es quien continúa con la promesa dada a Abraham. José significa Dios añadirá y por medio de él se añaden. Sus dos hijos, Efraín y Manasés, a las 12 tribus de Israel. Su padre Jacob decide adoptar a estos dos hijos y bendecirlos. Esto está en Génesis 48, 14. Eligiendo así a Efraín por primogénito, eso significa que la promesa dada a Abraham pasaría a Efraín. Quizás la bendición sea imitar las cualidades éticas y morales de estos dos hermanos. Algunos otros maestros contemporáneos sugieren que la bendición cita a estos dos hermanos, ya que son los primeros hermanos en todo el Génesis, sobre los cuales no escuchamos pelea alguna. Más aún, Efraín y Manasés son los primeros hermanos de la Torá, cuya relación no está marcada por los celos y la rivalidad. Un poderoso testimonio de la paz en el corazón de José y en la casa de José. Incluso luego de que Jacob invierte la primogenitura y la bendición entre ellos, no hay registro de pleito alguno entre los hermanos. Otros sugieren incluso que la bendición citamos a Efraín y Manasés porque fueron los primeros dos judíos en nacer en un entorno gentil. Todo el pueblo de Israel vivía en Canaán, excepto la familia de Joseph. Efraín y Manasés podían haber relegado su judeidad, pero aún en un ambiente gentil mantuvieron su identidad. El Midrash incluso nos dice que se vestían como egipcios, pero en su interior mantenían su fe en Dios y vivían su vida como judíos plenos. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se murió en la tierra de Canaán, en el camino cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Éfrata, y la sepulté allí en el camino a Éfrata, esto es Belén.
Bueno, este punto es profético, ya que la muerte de Raquel es muy importante aquí, ya que Raquel fue tomada siendo ella la muestra de esa idolatría, la prostitución de Israel, y ella en su muerte era el reflejo del pueblo que tenía que morir a sí mismo para que naciera como una nación en el lugar. Bueno, este punto es también interesante porque recordemos que cuando Jacob huye de su suegro Labán junto a sus esposas, sus hijos, su ganado, es Raquel la que toma unos ídolos de su padre Labán. Por lo tanto, ya cuando Labán le da alcance, va a reclamarle a Jacob. Y es aquí que en el versículo 32 encontramos la respuesta que Jacob le da a su suegro y le dice, toma nota de lo que tenga de tu propiedad y tómalo. Y él no encontró nada y Jacob dijo, pero si tú encuentras tus dioses con alguien, esa persona no permanecerá viva entre sus hermanos. Jacob no sabía que Raquel los había tomado. Estos ídolos eran unos pequeños, digamos, modelos como dioses que tenían la facultad de mirar el futuro. Por lo tanto, Raquel, hay uno de los comentarios dice que ella quería saber si su padre lo iba a seguir o no, en fin, fueran las motivaciones que ella lo hizo, pero esta palabra que dio Jacob justamente fue en contra de ella, porque vemos que ella muere en el camino cuando tiene a su hijo Benjamín. Ahora lo que dijo Jacob en esos versos se cumplió, ya que ella tenía los ídolos, moriría siendo también esta parte de la dispersión de Israel. Y lo que menciona Jacob cuando murió Raquel y se menciona Belén, que en hebreo es Beit Lejen, casa del pan, y Éfrata, que viene de la misma raíz que Efraín, que es fructífero. Según Rashi, aunque Jacob no había sepultado a Raquel en la tumba de los patriarcas, sino junto al camino, él no debería ser sepultado en Egipto, aunque esto causaría molestia a Joseph. Versículo 8. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Jacob está prácticamente ciego. Esto se va a ver en el versículo 10 más adelante. A pesar de ello, dice la Torá que él vio a los hijos de Joseph. Esto nos enseña que los vio de una manera profética. Según un Midrash, Jacob quiso bendecir a los dos, pero no pudo porque se apartó el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad o la presencia divina de él al ver una visión profética que dos reyes malignos descenderían de ellos, el rey pagano Jehú, que sería descendiente de Manashe, y el rey maligno Ahab de Efraín. La pregunta, ¿quiénes son estos?, sería entonces una duda de su origen. Joseph tuvo que mostrar un contrato de matrimonio, aludida en la palabra aquí, en el verso 9, según Rashi, entonces Jacob podía bendecirles. En Isaías 49, 18 al 22 está escrito, ¿verdad? Que habla de la dispersión del pueblo de Israel y que llegarían a ser una gran nación. Según el rabino Bar Shalom, hay una relación entre Isaías 49, 21 y Génesis 48, 8. Según la segunda regla de interpretación, que la Yeserá Shabbat, similitud de expresiones, se puede ver la siguiente relación. En los últimos tiempos Israel hará la misma pregunta otra vez. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? De todas las naciones de la tierra vendrán personas para unirse al pueblo de Israel. Estas personas son los hijos de Ben Joseph, discípulo de Yeshua el Mesías. La palabra hijo significa también seguidor, discípulo, que está en Juan 21:5. En los últimos tiempos, Yeshua se va acercando a Israel con sus hijos que han nacido de nuevo entre los gentiles. Vendrán de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para unirse totalmente al pueblo de Israel. La nación de Israel hará la misma pregunta. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? No podrá creer lo que verán sus ojos. Tantos hijos de Israel de entre los gentiles. En Revelaciones o Apocalipsis 7, 9, versículos 13 y 14, está escrito, dice que después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. En este texto encontramos cuatro cosas que concuerdan con el pasaje que estamos estudiando en Bereshit. Miré y vi, Israel vio, Génesis 48:8. De las naciones, mis hijos que Dios me ha dado aquí, Génesis 48:9. ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son estos? Génesis 48:8. Son los que vienen de la gran tribulación. Tu padre está enfermo. Génesis 48:1. Versículo 9. Y José respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. El mismo Mesías Ben Yosef va a confesar que los gentiles son sus hijos y convencer a Israel de que son legítimos, aunque nacieron en el mundo pagano por madres no judías, como está escrito en Lucas 12:8. Y os digo que a todos los que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Hashem. Acércalos a mí. En los últimos tiempos, Ben Joseph cada vez más acercando a sus hijos a Israel. El movimiento mesiánico entre los gentiles está iniciado por el Mesías Yeshua para acercar a sus hijos a Israel. Para que yo los bendiga, hay una bendición muy grande para los hijos de Ben Joseph, nacidos entre los gentiles que se acercan a Israel. Entonces, ya para ir entendiendo esta promesa de la descendencia, tenemos que entender primero que la palabra descendencia en hebreo es sera. Por lo tanto, está hablando de una semilla, de un esperma. Y es aquí donde estamos viendo que la descendencia de Abraham iba a ser tan numerosa e incontable y que esta descendencia también iba a ser traspasada a su hijo Isaac y también a Jacob. Entonces aquí vemos que proféticamente Jacob vio lo que le fue profetizado a Abraham y a Isaac, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, una descendencia pura, sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, esta es la visión que cuando tuvo Abraham, cuando el Eterno le dice, sal afuera y mira o cuenta las estrellas del cielo. También nos habla de que va a ser como el polvo de la tierra, una descendencia que aunque fuera pisoteada, permanecería para siempre. Y también, por último, como la arena del mar, una descendencia que fue cubierta por la multitud de las naciones, con la cual se mezcló, pero que al final sería sacada, purificada para ser nuevamente como las estrellas del cielo, cumpliéndose así lo dicho por Abraham como las estrellas del cielo que está en Génesis 15:5. Entonces aquí estamos viendo ya, terminando con nuestro estudio de nuestra primera liyá, de la importancia también de que tiene la bendición de los patriarcas sobre sus hijos. Aquí ya Jacob está terminando su trabajo, que este trabajo involucró, como decía un comentarista, a cuatro personas. Primero a Shem, al Todopoderoso, a Abraham, a Isaac y terminó el trabajo Jacob. Por lo tanto, también nos está hablando los sabios que dice que estos 147 años que vivió Jacob en la tierra, si lo dividimos en 1 más 4 y más 7, nos da un resultado de 12, que son las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, Jacob terminó de formar a través de las tribus al pueblo como nación, con un propósito, por supuesto, es que sí, para seguir proclamando la palabra del Eterno. Entonces también nos da la enseñanza de cómo nosotros vivimos, cuál es nuestro propósito, cuál es el motivo de que nosotros estudiamos Torah, de que nos reunimos en cada Shabbat. Y ese propósito tiene que ser justamente preparar el camino para la redención final, preparar el camino para la segunda venida del Mesías Yeshua. Por lo tanto, vivir de tal forma de llevar al pueblo de Israel a la meta. Saber vivir con humildad, saber vivir de acuerdo a la obediencia, de acuerdo a los preceptos que nos ha dado el Eterno. Todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos nos ayudan a bien, sean cualquiera sean los procesos, y así lo vimos con la vida de Jacob y después con José y sus hijos. Por lo tanto, es importante también, así como la
bendición de los patriarcas, importante también la bendición de los padres sobre sus hijos, como sacerdote del hogar, que también la bendición de cada chaval cuando iniciamos, que bendecir a los niños cuando se les dice que Dios te haga como Efraín y Manasés. Por lo tanto, es un estudio muy, muy interesante, muy hermoso, que nos está dando Jacob al final de sus días, que también logró que sus hijos estuvieran unidos, estuvieran en Torá, y por lo tanto, desde ahí, de estas 12 tribus, es donde sale toda la descendencia de Abraham, de la promesa que le había dado el Eterno. Que el Eterno le bendiga y que haya sido de bendición este estudio. Shalom.